Existe un cansancio que no viene del cuerpo, un tipo de agotamiento que ninguna noche de sueño logra curar de verdad. Es el cansancio del alma que se esfuerza, que imagina, que afirma con toda la fuerza de su ser, pero que encuentra, una y otra vez, el eco de un vacío al otro lado. ¿Has sentido esa sensación profunda de estar en una batalla silenciosa, una lucha que no es contra el mundo exterior, sino contra una fuerza invisible que parece vivir dentro de ti? Es la sensación de usar toda tu energía para construir un castillo de deseos, solo para sentir que esa misma fuerza interna derrumba las bases, piedra por piedra, en el silencio de la noche. Esa angustia, esa impresión de estar peleando contigo mismo, no es señal de que estás fallando. Es un llamado profundo para entender algo que la vida te está invitando a ver. El psiquiatra chileno Claudio Naranjo, con su sabiduría que llega a lo más profundo de la mente, nos da una clave para comprender este doloroso enigma. Nos explica que esa fuerza que nos sabotea y nos drena no es lo que en verdad somos. Es, como él la llama, un usurpador que tomó el control de la mente. Imagina eso por un momento, un gobernante que se apropió del trono de un reino que no le pertenecía. Ese usurpador es el ego. Él se autonombró el todo, pero en realidad es solo una parte herida y asustada. Y para mantenerse en el poder, establece una tiranía interna, un régimen sutil basado en una promesa que nunca podrá cumplir. La promesa de seguridad a través del control, la planeación obsesiva y la búsqueda desesperada de validación externa. Nos convence de que somos lo que tenemos, lo que hacemos y lo que los demás piensan de nosotros. Y esa es su prisión. Aquí está la verdad que puede empezar poco a poco a liberarte hoy. La creación de una nueva realidad, la construcción de una vida alineada con tu alma, no sucede por la fuerza de voluntad de ese yo fabricado por el miedo. Sucede, y solo puede suceder cuando nos alineamos con nuestra esencia, nuestro verdadero ser. El ego, con su ruido constante de duda, miedo, necesidad y comparación, distorsiona nuestra frecuencia vibratoria. Hace confusa e ineficaz nuestra comunicación con el campo de la conciencia, como una radio mal sintonizada que solo recibe estática. En este camino que vamos a recorrer juntos, no vamos a declararle la guerra a ese usurpador. Vamos con compasión a entender sus tácticas, a exponer sus miedos y a aprender a callar su ruido. El objetivo no es destruirlo, sino ponerlo en su lugar, devolviendo con firmeza y amor el liderazgo de nuestro mundo interno a nuestra alma. Para entender mejor esta diferencia, podemos apoyarnos en una bella y sencilla metáfora del maestro budista Jack Kornfield. Él nos dice que nuestra verdadera conciencia, nuestra esencia, es como un cielo azul inmenso, siempre presente, siempre en paz, inmutable, sin importar lo que pase. Los pensamientos, las emociones turbulentas, los miedos y las historias del ego son como nubes que cruzan ese cielo. Algunas son ligeras y blancas, otras oscuras y llenas de tormenta. Pero ninguna de ellas es el cielo. Nosotros no somos las nubes, somos el cielo. Tratar de crear la vida que queremos desde el drama de las nubes es un esfuerzo inútil y agotador. La claridad, la paz y el verdadero poder creativo solo existen cuando recordamos que somos la inmensidad silenciosa y consciente del cielo. El ego es muy astuto. Cuando percibe nuestro deseo profundo y sincero de espiritualidad, de sanar y de conectar, no se retira. Al contrario, se adapta. Se pone el disfraz de buscador espiritual y en silencio convierte el viaje del alma en otro proyecto de rendimiento, en otra meta que alcanzar a la fuerza. Aquí es donde prepara su trampa más sutil, haciéndonos creer que estamos en el camino de la luz, cuando en realidad solo estamos reforzando su tiranía con nuevas herramientas. Y la primera de ellas es la ilusión de que podemos obligar a la realidad a que se doblegue a nuestra voluntad, un esfuerzo que provoca un cansancio profundo y una resistencia todavía mayor al flujo natural de la vida. Esa tensión interna que quizás sientes al visualizar, esa fuerza que intentas imponer a tus pensamientos para que sean positivos, todo eso viene del mismo lugar, del ego controlador. La neurociencia nos ayuda a entender esto con claridad. Ese esfuerzo excesivo
que nace en nuestro córtex prefrontal, la sede del ego, produce ondas cerebrales de alta frecuencia, llamadas ondas beta, que están asociadas al estrés, a la vigilancia y al estado de alerta. Y la manifestación, la verdadera creación, no florece en ese estado de lucha, brota en lo opuesto, en estados de relajación y coherencia, en las ondas alfa y teta, donde el ego se calma y la intuición por fin puede crecer. Intentar crear la vida de tus sueños con la fuerza del ego es como tratar de dormir obligándote a dormir. El mismo esfuerzo es lo que dolorosamente lo impide. Cuando esta táctica del esfuerzo falla, el ego encuentra una vía de escape todavía más sofisticada, lo que el psicoterapeuta John Welwood llamó acertadamente spiritual bypass o desvío espiritual. Es la tendencia sutil de usar creencias y prácticas sagradas para evitar enfrentar nuestras heridas, nuestros traumas y nuestras necesidades emocionales más profundas. El ego adora este atajo. Nos hace repetir frases de abundancia y prosperidad, mientras nuestro cuerpo, nuestra memoria celular, sigue vibrando con el miedo paralizante a la escasez que aprendimos en la infancia. Nos impulsa a decir «me amo» frente al espejo, pero nos impide hacer el trabajo real de mirar las razones por las que no nos sentimos amados. Usa la ley de la atracción para querer construir un piso superior sin antes reparar las grietas profundas en los cimientos. Es importante recordar una verdad fundamental y liberadora. El universo no responde a las palabras que salen de nuestra boca, sino a la verdad energética que transmite nuestro cuerpo. Y es justo ahí donde nuestra frecuencia vibratoria se vuelve disonante. Imagina tu deseo más puro, ese que viene desde lo más profundo de tu alma, como una nota musical cristalina, un do perfecto, resonando en una sala silenciosa. Ahora imagina a tu ego, con todo su repertorio de creencias limitantes. No soy lo suficientemente bueno, es muy difícil para mí, eso nunca pasará para alguien como yo, como un ruido blanco constante, un zumbido fuerte que suena al mismo tiempo, en el mismo espacio. La sinfonía del universo, el campo cuántico, no puede escuchar la nota pura y clara de tu deseo, no porque tu deseo esté mal o porque no lo merezcas, sino porque el ruido de tu ego lo distorsiona por completo. La disonancia, la falla en la comunicación, no está en tu esencia, está en el filtro del miedo a través del cual tu esencia se ve obligada a expresarse. Si el ego es un usurpador que gobierna nuestro mundo interno, necesita un mapa para orientarse. Y ese mapa no es la realidad, es una versión distorsionada de ella, hecha para asegurar la supervivencia del ego. Ese ruido constante de miedo y limitación no es al azar, sigue patrones fijos, guiones que se repiten una y otra vez. Para entender de dónde viene esta repetición dolorosa, esa frustración de atraer siempre los mismos escenarios a nuestra vida, podemos mirar el trabajo de Oscar Ichazo, uno de los padres del eneagrama moderno. Él nos da una clave profunda al introducir el concepto de fijaciones mentales. La fijación es la causa principal de esa sensación de estar atrapado en un ciclo, repitiendo los mismos patrones de autosabotaje, atrayendo los mismos tipos de relaciones problemáticas o enfrentando los mismos obstáculos financieros, sin importar cuánto intentes cambiar. Según Ichazo, la fijación es una idea central que se formó en nuestra mente, casi siempre en la infancia, sobre cómo funciona el mundo y cómo debemos ser para sobrevivir en él. Es como un filtro mental, un sistema operativo que corre en nuestro subconsciente y nos obliga a interpretar la realidad de una forma fija y repetitiva. Este filtro nos quita la capacidad de ver los hechos de manera neutral y clara, porque ya decidió de antemano lo que todo significa. Hagámoslo más claro con un ejemplo. Imagina que tu fijación, el programa instalado en tu sistema, es la carencia, la creencia profunda y silenciosa de que siempre falta algo, de que nunca hay suficiente. Con ese programa activo, tu cerebro se vuelve experto en confirmar esa creencia, escaneará tu entorno y filtrará toda la información para demostrar lo que ya cree. Al ver tu cuenta bancaria, no notarás el dinero que ya tienes, sino que te enfocarás con angustia en las cuentas por pagar. En una nueva relación, no te enfocarás en el potencial de amor y conexión, sino en lo que podría salir mal o en lo que puede faltar.
Intentas atraer abundancia con tus palabras e intenciones, pero tu sistema interno está programado para encontrar, enfocarse y, como resultado, crear más escasez. La realidad externa se convierte en un espejo fiel de tu programación interna. Quiero proponerte un pequeño ritual de autoconciencia, un acto de gran compasión hacia ti mismo. Durante los próximos 3 días, toma una libreta y sin juzgarte anota los pensamientos repetitivos de preocupación, crítica y miedo que surjan de forma automática en tu mente. Esa voz que susurra, no lo vas a lograr, o cuidado, eso no es para ti. El objetivo no es luchar contra esos pensamientos ni culparte por tenerlos. El objetivo es simplemente reconocer, con una curiosidad amable, esta es la programación de mi radioego. Esta es la estación que ha estado sintonizada por tanto tiempo. Cuando tomas conciencia de la transmisión, empiezas el proceso de liberación. Obtienes el poder de cambiar la estación, no peleando con la programación, sino decidiendo conscientemente no creer que es la única verdad posible para ti. Llegamos ahora al mecanismo quizá más doloroso, más confuso y menos entendido del ego, el autosabotaje. Es ese acto de quitarnos el piso nosotros mismos, casi sin darnos cuenta, justo cuando la victoria, la paz o la felicidad parecen estar a nuestro alcance. Es un patrón que nos deja confundidos y con una sensación de impotencia, como si una parte de nosotros trabajara activamente en contra de nuestro propio bienestar. Esta fuerza no es un defecto de carácter ni una falla moral. Es el sistema de defensa más primitivo del ego, activado por el miedo a algo que él considera más peligroso que el mismo sufrimiento, lo desconocido. ¿Te ha pasado esto? Estar a punto de lograr algo importante, ya sea un ascenso, el inicio de una relación sana o una meta financiera relevante, y de manera inexplicable, hacer algo que pone todo en riesgo, posponer una tarea clave, crear un conflicto innecesario, gastar el dinero que acabas de recibir. El motivo detrás de esto es profundo y contrario a lo que parece. Nuestro ego se identifica enormemente con nuestra historia de vida, especialmente con la narrativa de lucha y dificultad. El éxito, la paz, la plenitud, todo eso representa un territorio nuevo, una muerte simbólica de la identidad de quien lucha para sobrevivir. Por doloroso que sea, el sufrimiento es un lugar familiar, y para el ego, lo familiar siempre significa seguro. El autosabotaje es su mecanismo de emergencia para regresarnos a la zona de confort de nuestra vieja y sufrida identidad. La neurociencia nos da una ventana para entender cómo pasa esto en nuestro cuerpo. Daniel Goleman, en su trabajo sobre inteligencia emocional, nos dio la analogía perfecta del secuestro de la amígdala. Nuestra amígdala cerebral, el centro que detecta amenazas en el cerebro, es una estructura muy primitiva. No sabe distinguir entre una amenaza real para nuestra supervivencia, como un depredador, y una amenaza para la identidad de nuestro ego, como la posibilidad del éxito y la responsabilidad que eso implica. Cuando estás a punto de lograr algo que desafía tus creencias antiguas y limitantes, la amígdala puede encender una alarma. Secuestra al cerebro racional, llena nuestro sistema de hormonas de estrés y nos lleva a tomar decisiones impulsivas y reactivas, el autosabotaje, con el único objetivo de neutralizar la amenaza de nuestro propio crecimiento. Pensemos en la historia de un emprendedor que, cada vez que su empresa alcanzaba un nuevo nivel de ingresos, era invadido por una ansiedad paralizante. Empezaba a encontrar fallas imaginarias en el proceso, a criticar a su equipo de forma exagerada y a sentir un impulso incontrolable de rechazar nuevos proyectos que lo llevarían más lejos. En su camino de autoconocimiento, descubrió algo que lo cambió todo. Su miedo no era a fracasar como siempre pensó. Su miedo más profundo era dejar de ser el luchador, la identidad que cargó y que lo definió toda su vida. La sanación para él no comenzó cuando se forzó a ser más valiente, sino cuando reconoció con compasión que su ego estaba más apegado a su historia de lucha que a su verdadero deseo de éxito. Si el autosabotaje y la fijación son el ruido constante del ego, nuestra liberación no empieza con más esfuerzo, sino tomando el camino opuesto. Empieza en el silencio. No un silencio vacío o ausente, sino un silencio lleno, consciente,
un espacio interno donde la voz de nuestra esencia pueda, por fin, ser escuchada. Es en este espacio sagrado donde ocurre la verdadera comunicación con el campo de la vida, y es desde ahí que el poder creativo se activa, no por fuerza, sino por resonancia. Muchos de nosotros aprendimos a pedirle al universo, a enviar nuestras oraciones y deseos a un cosmos que muchas veces parece sordo o indiferente. Esa sensación de que tus oraciones no son escuchadas puede ser uno de los dolores más profundos en el camino espiritual. La inversión de expectativa que necesitamos entender es esta. La manifestación efectiva no se trata de pedir con la voz del ego, que por su naturaleza es una voz de carencia y ausencia. El acto de pedir constantemente refuerza la vibración de que no tienes. El verdadero cambio ocurre cuando nos alineamos con la esencia, cuyo silencio es la presencia misma de la plenitud, la señal energética de que todo ya está aquí. La ciencia moderna, de forma muy interesante, empieza a mostrarnos un camino práctico para llegar a este silencio poderoso. El Instituto HeartMath, por ejemplo, descubrió que nuestro corazón genera un campo electromagnético muchísimo más fuerte que el del cerebro. Las emociones que nacen de la esencia, no del ego, como la gratitud genuina, la compasión y el aprecio, crean un patrón de ondas coherente y armonioso en este campo. Este es el mensaje claro, la frecuencia pura que alinea nuestra energía con el campo cuántico. Podemos conectarnos con esto mediante un pequeño ritual diario, solo por 3 minutos. Cerrar los ojos, enfocar la atención en la zona del corazón y evocar activamente un sentimiento de gratitud sincera por algo simple. El aire que respiras, el calor del sol en tu piel. Esta práctica calma el ruido del ego y sintoniza la frecuencia del corazón, potenciando nuestra energía de una manera que el esfuerzo mental jamás podría lograr. Esto nos lleva a un cambio de percepción liberador en nuestro camino. En vez de vernos como el manifestador, el que carga en sus hombros la presión enorme de hacer que todo suceda, un peso típico del ego, podemos adoptar la postura mucho más ligera y poderosa del observador de la esencia. En este nuevo enfoque, siembras la semilla de tu intención desde un lugar de silencio y claridad, y después te retiras. Observas con curiosidad y desapego cómo el universo acomoda los detalles para que la semilla germine. El ego quiere, desesperadamente, controlar el cómo y el cuándo de las cosas. La esencia, con su sabiduría, confía en el proceso, sabiendo que su única tarea es mantener la coherencia interna y permitir que el flujo de la vida actúe a través de ti. Llegamos ahora al acto más incomprendido y quizá el más poderoso de todo el camino espiritual, la rendición. Si el silencio es la puerta, la rendición consciente es el acto de cruzarla. No se trata de una actitud pasiva ni de rendirse por derrota, sino de un acto de gran fuerza interior, una profunda reorganización de nuestra confianza, pasándola del control limitado del ego a la sabiduría infinita del flujo de la vida. Es el paso final que permite que todo lo que buscamos pueda por fin llegar a nosotros. ¿Cuántas veces has escuchado el consejo genérico de «solo suelta el control»? ¿Y cuánta parálisis y confusión ha podido causarte esa frase? ¿Cómo en la práctica se hace eso cuando la mente está en pánico, cuando el ego grita que el peligro es inminente? La verdad escondida es que no sueltes el control con la mente del ego. Tratar de no controlar es solo otra forma disfrazada de control. La verdadera rendición no es un acto de debilidad, es un acto de valentía suprema. Es la decisión consciente de dejar de alimentar los pensamientos de miedo generados por el ego, y en cambio, entregar tu confianza a una inteligencia más grande, a un flujo que conoce el camino. Es clave, en este punto, hacer una distinción clara, porque al ego le encanta confundir estos dos conceptos. La rendición falsa, o desistir, es la voz del ego. Suena como, esto es muy difícil, no puedo, no va a funcionar. Es una actitud que nace de creer en la limitación, y su energía es de contracción, de encogerse, de cerrarse a la vida. La rendición verdadera, en cambio, es la voz de la esencia. Suena como, ya hice mi parte con claridad e intención. Ahora confío en que el mejor camino se va a mostrar, aunque mi mente no lo entienda en este momento.
Es una actitud que nace de la confianza en la totalidad, y su energía es de expansión, de apertura, de receptividad. Para que esta idea quede grabada en tu interior, usemos una última imagen. Imagina que estás en una balsa sobre un gran río. El ego es el que trata desesperadamente de remar contra la corriente. Está agotado, con un mapa arrugado y roto en las manos, intentando forzar al río a ir en la dirección que él, en su visión limitada, cree que es la correcta. Ahora mira a la esencia. Ella no rema contra el flujo, ajusta la vela de la balsa. Confía en la sabiduría de la corriente, usando su energía no para luchar, sino para esquivar suavemente un obstáculo aquí y allá, sabiendo, con una paz que nada puede romper, que el río siempre, inevitablemente, desemboca en el mar. La cuestión nunca fue sobre la fuerza de tu remada, siempre fue sobre tu alineación con el flujo. A lo largo de este camino que hemos recorrido juntos, nos adentramos en las sombras para encontrar la luz. Dejamos atrás la identificación ciega con el usurpador, ese ego tirano que Claudio Naranjo describió con tanta claridad, y con sus fijaciones mentales, esos guiones que nos mantenían atrapados en el pasado. Entendimos cómo nos sabotea a través del miedo y del secuestro emocional, y descubrimos que la llave para nuestra libertad no está en luchar con más fuerza, sino en aprender a silenciar el ruido para finalmente alinearnos con la esencia. Sanar al final no es convertirnos en alguien diferente, sino devolverle el liderazgo de nuestro mundo interno al alma que siempre ha estado presente. Como nos enseña la sabiduría de Daniel Goleman, la herramienta más poderosa para no caer víctimas del secuestro de la amígdala es la autoconciencia. Es nuestra capacidad, cultivada día a día, de reconocer el momento exacto en que empieza a aparecer la reacción emocional del ego. Es notar el pensamiento «tengo miedo» o «estoy dudando» sin fusionarnos con él, sin creer que eso es todo lo que somos. Esa pausa, ese instante de observación silenciosa, es nuestra ventana de poder. Es el espacio sagrado donde nuestra esencia puede, por fin, tomar el mando y guiarnos con calma y claridad a través de los retos de la vida. La manifestación, por lo tanto, no es un evento único y mágico, es la consecuencia de quién eliges ser en cada momento. En cada instante, la vida te presenta una decisión. ¿Vas a seguir actuando desde el yo limitado, reactivo y temeroso del ego, que solo sabe crear más del mismo sufrimiento y la misma carencia? ¿O vas a practicar, con paciencia y gentileza, el regreso al vasto y silencioso cielo de tu conciencia, el lugar de la confianza, la paz y tu verdadero poder creativo? Esa es la única elección que realmente importa. Quiero invitarte a llevar esta reflexión a tu vida. En los próximos días, observa con curiosidad una orden de tu ego tirano, una preocupación repetitiva, una autocrítica, un impulso nacido del miedo y, en lugar de obedecerla sin pensar, obsérvala con la serenidad de tu esencia y di por dentro, te veo, pero no soy tú. Elijo el silencio del cielo, no el ruido de la nube. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu comentario contando qué parte resonó más contigo y ayuda a que este espacio siga siendo un puerto seguro para otros viajeros. Suscríbete para seguir juntos en este viaje de autoconocimiento profundo. Y recuerda, la verdadera manifestación no nace de la fuerza de tu deseo, sino de la paz de quien realmente eres.